Hola a todos, mi nombre es Carol Núñez Rojas y hoy les estaré hablando sobre el proceso de cambio de imperios a naciones, presentado por Sheila Castillo y Carol Núñez Rojas, dirigido a Rosa María Cava. ¿Qué es el imperialismo? Es el conjunto de prácticas que implica la extensión de la autoridad y el control de un Estado o pueblo sobre otro. ¿Qué es el nacionalismo? Es una ideología o movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propia de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones, industrial, burguesa y liberal, y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América desde finales del siglo XVIII. Comparación del imperialismo y nacionalismo. El nacionalismo es una ideología contemporánea que exalta o glorifica la pertenencia a una nación, independiente de sí, es nación, es soberana, dependiente, opresora u oprimida. El imperialismo, por su parte, es necesariamente nacionalista, pero hace referencia a la relación del sometimiento económico, político, militar o cultural de una nación o de un grupo de naciones. Imperialismo español. Se conoció como el Imperio Español o la Monarquía Universal Española al conjunto de los territorios europeos, americanos, asiáticos, africanos y Oceanía, que se hallaron bajo el dominio de la corona españolas y sus respectivas dinastías en los siglos XVI y XVIII. Causas de la caída del Imperio Español. Una crisis económica causada por el gasto de mantener las guerras, la pérdida de muchos territorios conquistados. Consecuencias de la caída del Imperio Español, la expansión del idioma español en el mundo, la creación de grandes obras artísticas del siglo de oro, un enorme empuje a la cartografía del mundo y la exploración de sus confines. Independencia económica y rebelión. El modelo esclavista impuesto en América funcionó gracias a la incorporación de mano de obra esclava proveniente de África. Así sopló especialmente la región del Caribe, rica en plantaciones de tabaco, caña de azúcar, café, cacao y otras especies. Rivalidad entre España y Portugal. Ambos estados deseaban expandirse por el Atlántico. El Papa otorgaba la exclusividad de los descubrimientos en el Atlántico. Existía el problema de las Islas Canarias bajo el control de los reyes de Castillas. Imperialismo francés. El imperio francés colonial fue el conjunto de colonias de ultramar protectoras y territorios bajo el mandato que estuvieron bajo el dominio francés del siglo XVI. Se hace mención de un primer periodo colonial que existió hasta 1814 y un segundo imperio colonial que comenzó con la conquista de Argel en 1830. Primer imperio colonial. Al principio los franceses llegaron al Nuevo Mundo como exploradores en busca de una ruta al Océano Pacífico y riqueza. La exploración francesa en América del Norte se inició durante el reino de Francisco I. En 1524 fue enviado Giovanni de Verrazzano, italiano de origen, a explorar la región de entre la Florida y la isla Terranova para hallar una ruta hacia el Océano Pacífico. Causas de la caída del primer imperio francés. El pueblo exigía que el directorio pusiera en marcha las reformas necesarias para acabar con la pobreza y la miseria. La crisis era constante y la burguesía veía cómo esto perjudicaba a sus negocios. Consecuencias de la caída del primer imperio francés. Gran Bretaña se convirtió en la gran potencia europea, permitió la unificación de países como Alemania o Italia. Segundo imperio colonial francés. El verdadero comienzo de este imperio, sin embargo, fue establecido en 1830 con la invasión francesa de Argelia, que fue conquista en los siguientes 17 años, encabezado por Napoleón número 3. Causas de la caída del Segundo Imperio francés. La inversión industrial disminuyó y con esta el empleo y la producción. Entonces Napoleón tuvo que decidir entre hacer nuevas concesiones políticas o radicalizarse. Los trabajadores de las fábricas comenzaron a organizar y a criticar la falta de libertad y el ejército permanente. Consecuencias del Segundo Imperio francés. Gracias a este periodo, Francia se modernizó en todos los aspectos. París obtuvo grandes obras de infraestructura para mejorar su aseo y sanidad. Se construyeron una extensa red de alcantarillado y de acueducto para abastecer a la ciudad de agua potable. Independencia económica. De este modo, los materiales y primas anticomerciantes con Gran Bretaña, debido a que en esos tiempos, aún la revolución industrial no tenía gran influencia en Europa, serían dirigidas a Francia, la cual dirigía el panorama internacional. La idea del bloque y surge la intención de aniquilar el Reino Unido mediante la práctica de aislamiento económico de la isla. Ahora la dejaré con mi compañera Sheila Castillo. Imperio Británico. Se conoció como Imperio Británico al conjunto de los territorios propios y dominados, colonias y protectorados del Reino Unido entre los siglos XVI y XX, hasta el año 1949. Se trató de uno de los imperios más extensos de su época y de la historia. Unos 33.700.000 kilómetros cuadrados de superficie, cuyo auge se sitúa entre 1880 y 1930. Se le denomina británico porque la isla donde se encuentra la mayor parte del Reino Unido se llama Gran Bretaña.
Lo que causó el Imperio Británico fue la competencia con otros imperios nacientes como el español o el alemán. Dispararon una ambiciosa lucha por el control económico y comercial del mundo. Por eso estas potencias se enfrentaban en guerras. También buscaban sabotear las rutas comerciales del otro. El objetivo era la hegemonía de recursos naturales en una Europa que ya había agotado sus posibilidades. Trajo como la consecuencia la caída de que el Imperio Británico se convirtiera en una potencia mundial. Durante esta época hubo mucha pobreza a causa de los burgueses, donde estos se enriquecieron mucho. Al haber tanta pobreza y desempleo, los trabajadores fueron maltratados, despreciados, oprimidos, explotados, y esto porque siempre había alguien que quería ese puesto por menos salario. En lo que tiene que ver con la economía, el Imperio Británico se encontraba en su pleno momento de auge, ya que estaba como nunca antes. Era un país líder en cuanto a la economía europea. Su economía fue fundada en gran mayoría en las exportaciones que realizaba. Por ejemplo, en independencia académica se destacaron dos productos, que fueron los textiles y los metalúrgicos, ganancias producidas de su territorio en diferentes provincias. El Imperio Japonés. Se refiere a Imperio Japonés, donde la restauración de Meiji en 1868, aunque no fue oficialmente hasta 1895, cuando comenzaron las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la nueva Constitución de Japón en 1947. Trajo como causa la falta de materias primas para su industria, la necesidad de conseguir mercado y el acercamiento diplomático a Inglaterra, y trajo como consecuencia las bombas de Hiroshima y Nagasaki y el ataque de Pearl Harbor. La independencia económica. Como sus homólogos europeos, nace una industria militar doméstica estrechamente controlada. En segundo lugar, debido a la falta de recursos en la isla de Japón, para poder mantener un sector industrial fuerte y con gran crecimiento. Las materias primas, como el hierro, petróleo y el carbón, eran una gran parte que se habían de importar, a pesar de que el país disponía de una pequeña parte de esta. Gran parte de estos materiales llegaban desde los Estados Unidos. El Imperio Chino. Se entiende un extenso periodo de la historia de la nación china bajo el gobierno de un emperador. Este imperio se extiende cronológicamente desde la dinastía Qing, 221 años antes de Cristo, hasta la dinastía Qing, 1912 después de Cristo, interrumpido únicamente por guerras civiles y a la eventual división de territorios de imperios en distintos reinos. Esto trajo como causa las rebeliones del Imperio Chino, principalmente las del Loto Blanco y Taiping, y como consecuencia que fue obligada a abrir sus fronteras al comercio y a las misiones extranjeras, lo que quebrantó la débil fortaleza del imperio. La independencia económica. El Imperio Chino tuvo grandes épocas de esplendor comercial y financiero, sobre todo durante sus momentos de sosiego y gestión organizada y centralizada. Sus grandes obras de infraestructura, su poderoso ejército y su influencia sobre las regiones vecinas que constituyeron como un importante centro de intercambio de mercancías. La Guerra de los 100 años, el conflicto franco-inglés. Fue un largo conflicto que tuvieron los reyes de Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. Fue una serie de golpes militares y diplomáticos caracterizados por cortas campañas militares y largas treguas. No fue un estado de guerra permanente, aunque las largas treguas se salpicaban comúnmente en escaramuzas al estilo de las guerras de guerrillas. Aquí podemos ver un gráfico de la guerra de Japón insular y China continental, donde se destacan lo que fue más invadido por ello. La guerra del Pacífico tuvo lugar en el Océano Pacífico, sus islas y en Asia Oriental. Entre 1941 y 1945, en la actualidad muchos japoneses usan el término de Guerra del Pacífico, mientras que otros emplean la Gran Guerra de Asia Oriental. Causa de la guerra. Japón vivió un proceso de modernización acelerado a partir de la era de Meiji, que le llevó a ser un país feudal de economía agraria durante el shogunato de Tokugawa, a convertirse en la mayor potencia industrial de Extremo Oriente apenas 60 años. Y trajo como consecuencia la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que frenó el avance de Japón en China. Esta exposición fue presentada por Carol Núñez y Sheila Castillo. Muchas gracias y espero que esta le haya servido de mucho.